Familia bonita, familia conocedora, ya estamos de regreso, gracias. En esta segunda temporada, mi querido Chris, buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola en casita, ¿cómo les va? Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada y recuerden que pónganse cómodos, que los vamos a poner incómodos. Hay conversaciones que incomodan, pero que también transforman. Somos dos hombres gay, cuarentones y sin filtros, hablando de lo que casi nadie se atreve. Historias reales, reflexiones profundas y risas incómodas, para crecer, sanar y conectar. Bienvenidos a Incómodos. Pues estamos orondos el día de hoy, comenzando el año, mi querido Chris, yo con este tremendo perro, pero bien felices de regresar a esa segunda temporada, renovados, un nuevo escenario, nuestro amigo Jin. Jack. Jack. Jin, Jack, como usted le quiera poner. Pero el chiste es que hoy estamos muy felices, de verdad, bien contentos porque estamos de regreso, señores. Y estamos justo con un invitado muy especial, que es, pues, decidimos que fuera nuestro padrino en esta segunda temporada, en este primer episodio de esta segunda temporada. Y pues nada, le damos la bienvenida a nuestro querido Héctor. A nuestro querido amigo. ¡Que se escuche! Aquí tenemos público, señores. Hoy tenemos público. Y bueno, a lo mejor usted lo conoce por ahí. Búsquenlo como Héctor López. Por ahí le vamos a dejar sus redes sociales. ¿Por ahí te conocen, amigo? No. No todo el mundo. Bendito Dios. Bendito Dios. No todo el mundo. Pues sí, él es un gran amigo, pero además de nuestro amigo, es un excelente profesional. Él es chef de profesión. Trabaja en un restaurante que esperemos nos monetice porque se llama Ojitos Negros. Patrocinio, por favor. Pero muy recomendado, riquísimo aparte. Delicioso. Acá el señor se pule. Se pule. Entonces, de verdad que está increíble y aparte es nuestro amigo, ¿verdad? Y aparte es nuestro amigo que justo, pues también lo conocemos les hemos platicado un poquito que Oscar y yo empezamos a estudiar Cábala justo Así en el es. 2025. Y pues Héctor, aquí presente, fue nuestro mentor durante 30 semanas. Sí, así es. Y bueno, pues ahora sí que de febrero para el Real, porque pues ni crees que te vamos a soltar. No, ni de chiste. No, pues no. Entonces, aparte de ser chef, él es nuestro mentor, él está en el mundo de Cábala. ¿Desde hace cuántos años, amigo? 2009. 2009. Ahí haga usted las cuentas. Sí, exacto. Depende en qué año vea usted esto. Se va a ir actualizando la fecha, entonces desde el 2009. Sí, 2009. Entonces, pues ha sido un descubrimiento enorme, bonito para nosotros. El año pasado fue increíble iniciar esta aventura. El año pasado fue... Bueno, a ver, ya habíamos comentado en programas anteriores, Cristian, además de ser una hochis muy simpática, también se metió al mundo de la astrología, la meditación, la numerología, Reiki. Entonces, el señor, bueno, ya está más avanzadito. Esta hochis que está hablando ahora, pues apenas en el 2024 comencé a estudiar numerología. Y el año pasado comenzamos con el Cábala. Comenzamos juntos y fue ahí donde te conocimos, mi querido Héctor. Estudiando nosotros Cábala 1, siendo tú nuestro mentor. Y bueno, ahí hemos hecho una familia hermosa en donde hemos descubierto como toda la parte espiritual. Ojo, espiritual, no religiosa, señores. Eso es muy importante. Exactamente. Resaltarlo porque esto va más allá de una religión. Esto no tiene nada que ver con una religión, ¿no es así? Exactamente. Bueno, primero que nada, mil gracias, de verdad. Qué honor. Gracias. Qué honor poder estar aquí, qué honor poder acompañarlos y compartir con ustedes y con toda su audiencia. Gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes, de verdad. Qué padre apreciar y qué padre espacio y qué padre poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es Cábala? Platícanos antes que todo, ¿qué es Cábala? Bueno, la Cábala es una, no dicho por mí, lo dicen los sabios, es una enseñanza, una sabiduría milenaria que nos explica básicamente las reglas de la vida. Reglas de la vida, qué interesante. Cábala significa recibir, ¿no? Viene del hebreo, entonces, que significa recibir.
Y básicamente es eso, o sea, la cábala nos da como las reglas, ¿no? Espirituales justamente para poder entender la vida y poder aplicar todos los conocimientos y entender la vida. ¿Cómo es que tú inicias en este mundo? Pues la verdad es que creo que la búsqueda ya estaba ahí, ¿no? Creo que como muchos de nosotros, ¿no? De pronto miles de situaciones a lo mejor que nos pueden estar llevando a conflictos internos o conflictos externos nos hacen buscar cosas, ¿no? Entonces yo ya estaba en la búsqueda, exploré como varias cosas, varias corrientes, y de pronto me encontré un día con la oportunidad. Mi hermana comenzó a estudiar Kabbalah justamente. Ella también con su esposo, el día de hoy su esposo en ese momento salía con él. Pero básicamente mi hermana fue la que me invitó a un evento. De ese evento yo como que primero me saqué de onda y no sabía ni de qué se trataba. Pero algo hizo clic. Entonces de ahí como que me enganché y ya comencé a estudiar. Ella me empezó a acercar como medios y formas de poder empezar a estudiar, y de ahí yo me seguí. Ok. Y ahí, por ejemplo, en tu camino previo, ¿qué crees que te motivó? O sea, ¿qué nos puedes platicar un poquito más de qué te motivó a esta búsqueda de la espiritualidad? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Porque, o sea, ¿qué me motivó? Ajá. Pues creo que la búsqueda de plenitud y el deseo de estar bien. O sea, creo que el deseo de sentirme bien. Porque, o sea, creo que justo eso es un punto importante, ¿no? O sea, que no es... O cómo lo explican los sabios, a lo mejor, ¿qué no es la espiritualidad? Pues es un dogma o una religión o una creencia en particular que nos lleva a hacer ciertas cosas y que nos mantiene en un estado de plenitud. Eso no sucede. O sea, bueno, no necesariamente sucede, claro. ¿no? Porque hay quien lo puede asociar de una manera muy, muy perfecta, pero digo, una persona que a lo mejor tiene de pronto conflictos y preguntas internas muy profundas, pues no se conforma a lo mejor con esa parte. Y creo que esa fue la parte, ¿no? O sea, la búsqueda de esa plenitud, el entender, el tratar de entender cuál es mi destino, cuál es el propósito de vida, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? Exactamente. ¿Qué hago? Sí. Exactamente, Sí, ¿no? O sea, sí. ¿qué? O sea, se trata la vida solamente de ir caminando, de ir ahí recorriéndola y muchas veces tropezando y sin saber por qué tropezamos, ¿no? Claro. O caernos y ni siquiera saber cómo levantarnos, ¿no? Entonces, claro. creo que ese fue el punto. O sea, creo que todo lo que fui haciendo o la forma en la que fui conociendo cosas me fueron llevando poco a poco, ¿no? A encontrar la cabeza. Esta pregunta que hizo Chris es muy interesante porque me despierta el interés de saber, ¿tienes que estar mal para buscar la espiritualidad? No lo creo, pero yo algún día escuché algo, ¿no? No hay persona, por más sabia, más iluminada, ¿no? Que pueda llegar a estar en este mundo, que no tenga conflictos internos, Claro. que no tenga alguna situación que resolver, Claro. ¿no? Cuando esa situación te hace ruido, o sea, digo, primero tiene que hacer ruido, ¿no? Sí, claro. Porque habemos personas que vivimos con ese ruido interno durante toda la vida y nunca Te pasa acostumbras. nada. Te Sí, acostumbras o a sea, escuchar. Ajá. alguna vez escuché que nos podemos ser adictos al sufrimiento, ¿no? Sí. O sea, Sí. puede ser incluso esa parte de sufrir y decir, yo soy adicto, y así es mi forma de vivir Sí, claro. ¿no? Y esta es la manera en la que se tiene que vivir sufriendo, ¿no? Claro. Entonces, pero cuando de pronto algo que entendí yo, lo me decían mis maestros, es el alma la que te empuja a decir, oye, puedes estar mejor, puedes vivir mejor, puedes sentirte mejor. Entonces creo que esa parte fue la que al final del día nos puede llegar a motivar y sacarnos de ahí, ¿no? Y entender que tenemos un propósito más grande, ¿no? Sí, claro. Claro. Y antes de llegar a Kabbalah, ¿qué otras herramientas pudiste Híjole. o trataste de buscar? Pues mira, obviamente autoconocimiento, libros y cosas así, ¿no? En algún momento me metí a hacer meditación con una amiga que se jaló mucho hacia el hinduismo y de pronto ahí me tenías ya viendo todo Los mudras y todo. Sí. Y una experiencia muy hermosa, la verdad es que viví cosas muy padres, ¿no? Lo repliqué, traté de hacerlo en mi casa y todo, pero siendo bien honesto, nunca encontré realmente ahí sentado así, ¿no? En la posición y todo, nunca encontré realmente esa parte interna
wow, qué paz, ¿no? O sea, como seguramente muchas personas lo han hecho. Claro, Sí, claro, sí, sí. claro. Yo no pude, o sea, no, dije, no, yo necesito algo más práctico, ¿no? Creo que, Claro. y fíjate qué interesante, porque creo que ahí es donde también cada quien tenemos como nuestro camino, ¿no? Creo que te vienen a visitar, mira. Sí. A Mi darte amigo las Ronnie. gracias por la bienvenida. Mi amigo Ronnie. Sí, y bueno, ya es como interesante el ver que cada uno vamos buscando y llega a lo adecuado en el momento adecuado, no Así antes, es, no justo, después. justo. Creo que comenzamos en esta búsqueda más como, bueno, lo hablo a lo mejor desde mi experiencia, el decir, ¿para qué estoy aquí, no? ¿Cuál es mi misión de vida? Cuando comencé con la numerología fue algo que me despertó a decir, claro, para eso estoy aquí, ¿no? Claro. Y entonces yo encontré muchas respuestas en la numerología, posteriormente ya en Cábala, pero pues justo es, mucha gente a lo mejor está metida en yoga y le genera esa paz y le genera esa sensación de plenitud, ¿no? Y está bien. Creo que algo dijiste muy importante, no acostumbrarnos a sufrir. Sí. Es- Sí, creo que eso es básico. O sea, exacto. y contestando muy puntual tu pregunta, ¿no? O sea, tenemos que estar mal para acercarnos a algo que nos haga crecer internamente. O sea, no. Pero desgraciadamente creo que es casi es un común denominador Sí, en muchos de Se nosotros. puede ¿no? volver un detonante, ¿no? claro. Pues es que más bien lo que yo he aprendido, lo que me han enseñado es que, o sea, la vida nos va a llevar a incomodarnos de tal manera que nos sintamos ya tan mal, ¿no? Claro. Y alguien muy grande decía, vamos a cambiar hasta que el dolor de permanecer igual sea más grande, Claro. ¿no? Que de cambiar. O sea, Sí. porque el cambio evidentemente produce un dolor, produce Claro. ay, así, es incómodo. Sí, por supuesto. Pero cuando ese cambio produce esa incomodidad y la atravesamos, de verdad las cosas se aclaran, ¿no? Sí, justo, es que aparte es hasta como cultural, fíjate. O sea, el punto de te empiezas a sentir mal, pero, ay, la pastillita, ay, se me pasa el rato. Llegas hasta urgencias, o sea, tiene que llegar ese punto de ya estar en las últimas para hacerle caso a tu cuerpo, ¿no? O sea, y es hasta cultural. Y entonces, pues, en esta onda de emociones, de no sentirte bien, no sentirte cómodo contigo mismo, pues también, o sea, te da miedo la incomodidad. Sí. O sea, justo es, ¿cómo voy a enfrentar estas realidades, no? Claro. Hay muchísima gente que inclusive en el grupo de Cábala supimos que, o sea, estudiaron el primer nivel de Cábala y se salieron. Se salieron porque no se sentían cómodos con los temas que se hablaban en clase, ¿sí? Entonces, pues ya es hasta cultural, desafortunadamente. Sí, justo, porque al final del día también cuando te empiezas a meter, o bueno, lo veo, también lo platico yo desde mi experiencia, cuando yo empecé a indagar en esta cuestión espiritual, pues obviamente empiezas a remover cosas dolorosas, Fuertes. incómodas conmigo. Yo empecé a mover cosas incómodas conmigo mismo en cuanto a mi reactividad, en cuanto a mis frustraciones, y vivía mucho en el pasado. Y obviamente, pues eso de repente no es la forma a lo mejor que esperaba, ¿no? Pero la verdad es que yo lo agradezco mucho porque fue un proceso muy sanador. Pero al final del día, pues a lo mejor la gente no quiere no quiere ponerse incómoda en esas cosas, ¿no? Sí. Ahí en tu caso, por ejemplo, Héctor, ¿cuáles fueron algunas de las herramientas que pues has ido como coleccionando ahora sí, ¿no? Es decir, que has ido Que como que has ido como aplicando en tu día a día. Pues mira, creo que una de las importantes es eso, es la meditación. Ajá. O sea, porque, digo, sí tenemos que entender que son herramientas. Eso, o sea, el hecho de que yo medite todos los días, todo el día, o sea, o no sé, ¿no? No significa que necesariamente me va a servir o que necesariamente me va a llevar a elevar mi nivel de conciencia, ¿no? O sea, no creo que suceda. O sea, digo, hay quien le puede suceder, pero Claro. creo que en la mayoría de los casos no sucede así. O sea, pero justamente son herramientas, son como vehículos que nos pueden llevar a conectar de forma interna. Creo que ese es el punto. Creo que cualquier herramienta te tiene que llevar al autoconocimiento, ¿no? Claro. O sea, saber qué es lo que está sucediendo, qué tipo de emociones hay dentro que no nos permiten lograr esa plenitud, esa claridad, esa felicidad que todo mundo estamos buscando, ¿no? Claro. Entonces, creo que una de esas partes es la meditación, pero creo que tuve que romper con esta parte. Digo, a mí no, y yo no puedo, hasta el día de hoy a lo mejor
no me funciona como tal, sentarme y cerrar los ojos y hacer mudras y cosas así elevarme. O sea, no, creo que para mí la meditación ha sido más bien un proceso interno de búsqueda, ¿no? De quedarme quieto un rato, de un diálogo interno, de poder entender qué es lo que sucede con Héctor, ¿no? Y tratar de escuchar mi alma. Claro. O sea, ¿qué quiere mi alma? O sea, hacia dónde me lleva, hacia dónde... Y evidentemente las herramientas que me han ofrecido, ¿no? Y que me han enseñado mis maestros, pues obviamente me dan el vehículo como para poder conectar y entender hacia dónde van. Claro, porque justo a eso vamos, ¿no? A hablar del autoentendimiento, de que estas herramientas se vuelvan, pues eso, para mejorar nuestro día a día, de Sí. que, pues a lo mejor, ejemplo, ¿no? A lo mejor no es que ya no me enoje, a lo mejor es que ya sé de dónde viene el enojo, ¿no? Sí. O tú como, digo, yo lo hablo desde mí, ¿no? Desde la parte donde yo he contado que de repente soy muy reactivo y que he tenido episodios de ira muy fuertes, sin tema de ser agresivo físicamente con la gente, pero sí de que mi mente literal se desconecta de la razón, Se vuelve ¿no? loca. Se vuelve loca, literalmente, y entonces... Y está loca, ¿no? Es loca y está loca, sí, definitivamente. Pero la verdad es que cada día entiendo más de dónde viene esa reacción, ¿no? Entonces, a mí en lo particular, esas herramientas sí me han enseñado a ir a ese lugar, pues eso, precisamente muy incómodo. Sí, pero es que creo que es eso. O sea, creo que las herramientas nos van a dar la oportunidad, ¿no? De ir hacia adentro y de ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Nos dicen mucho, busca la causa. O sea, ¿cuál es realmente la causa, no? ¿Cuál es qué provoca esas reacciones, no? Sí. Hablabas de ira, digo, yo tenía, digo, y lo sigo teniendo quizá, el día de hoy, quizá hoy no reacciono, ¿no? Pero ese sentimiento de tener la necesidad de gritar o agredir o molestarme, enojarme y botar y golpear o lo que sea, ¿no? Sí, reaccionar. Ajá, es evidencia de que hay un miedo por cosas que no puedo resolver o cosas que no puedo caminar, ¿no? Claro. Sí. Entonces es una manera a lo mejor en automático de mi subconsciente decir como, ¡boom! Desde ahí trata de resolverlo, Sí, ¿no? sí, sí. Claro. Y entonces son reacciones, ¿no? Evidentemente aquí nos han enseñado que el ego nos motiva o nos lleva a tratar de reaccionar para recibir placer, ¿no? Para Exacto. recibir el placer momentáneo de calmar la situación. Y a lo mejor si le grito o ofendo a alguien, me puedo sentir bien en ese momento, ¿no? Pero, Sí. pero Pero a lo largo que plazo. provocó, sí, a corto y a largo plazo va a ser un problema porque toda esa energía se me queda pegada, ¿no? Claro, totalmente. Y entonces puede ser una reacción que se vuelve, pues, valga la redundancia, una reacción en cadena, Sí. una bola de nieve que termina, pues a lo mejor lo agredí verbalmente o a lo mejor lo agredí físicamente y termina en una situación que... Sí, sí, sí. Sí, de hecho, una de los ganchos que tuvimos en Cábala cuando comenzamos fue esa primera clase donde la primera herramienta que nos da Cábala es pausa que oportunidad. Y es ya la explicación y todo lo que conlleva está muy interesante porque a cualquier situación es pensar pausa y comenzar a analizar, ¿no? ¿Qué puedo hacer antes de reaccionar? ¿Qué me está evitando esta situación? O sea, vamos en el tráfico, se te mete gente, de pronto te están pitando atrás, de pronto, no sé, los imprudentes, y no sabes si te están alertando a, espérate, frénale, porque más adelante pudiste haber chocado, ¿no? Ajá. O sea, esa es la parte inconsciente de la que no nos estamos enterando cuando somos reactivos. Claro. Entonces, creo que si lo consideramos para un día a día, está bien interesante para ejecutarlo y decir, a ver, espérame, ¿qué me está alertando esto? ¿Qué me está enseñando esto? ¿Cuál es la oportunidad de esta situación, no? Totalmente. Entonces, todo este tipo de herramientas nos han ayudado en lo personal y lo hacemos extenso. No para que usted estudie Cábala, si quiere, pues adelante, por supuesto, acérquese con nosotros y les decimos dónde, pero sí para empezar a despertar la conciencia, ¿no crees? ¿Qué es la conciencia como tal? A ver, cuéntanos. Bueno, me ha enseñado que la conciencia tiene muchos niveles, ¿no? O sea, la conciencia es la perspectiva que tenemos de la vida, ¿no? O sea, la forma en la que vemos la vida, ¿no? Y con base en nuestro nivel de conciencia es como vamos a ver la vida. O sea, es decir, a lo mejor
lo que para ti puede parecer incorrecto, a lo mejor para mí puede parecer correcto porque mi nivel de conciencia está ahí. ¿Sí me explico? O sea, es como la perspectiva, la visión que yo tengo de la vida con base en mi experiencia y en lo que me he permitido ver, en lo que me he permitido experimentar. Claro, ¿No? Entonces, con base en eso yo veo la vida. Entonces, ¿qué sucede? Conforme vamos entendiéndonos, autoconociéndonos y vamos profundizando en el entendimiento propio de la mente, nuestra alma va despejando el camino y se va manifestando, se va mostrando, ¿no? Y entonces de esa forma nos damos la oportunidad o tenemos la oportunidad de ir viendo la vida desde una perspectiva un poquito más elevada. ¿A qué me refiero elevada? No significa que ya estamos por encima de los demás, o que somos superiores o mejores o peores, ¿no? Sino que conforme vamos avanzando, a lo mejor en la parte del autoconocimiento y cuando nos permitimos que el alma sea la que guíe nuestra vida, dicen los sabios que nos damos también la oportunidad de expander, ¿no? nuestras bendiciones, lo que somos, lo que tenemos, y podemos incluir más personas, ¿no? Sí, todo comienza por nosotros. Todo comienza por nosotros. O sea, la parte inconsciente de no analizar nuestras palabras, nuestras acciones, el impacto que generan con la gente, ¿no? Y entonces, primero hacernos conscientes de lo que somos nosotros, perdón, producer, estoy pegando al micro. Primero hacernos conscientes de lo que nosotros estamos ejerciendo a través de nuestras acciones y de nuestras palabras y ver realmente cómo estamos impactando negativo o positivamente en los demás, ¿no? Sí, o sea, ¿qué le arrojamos al mundo? ¿Qué le arrojamos? Claro. ¿No? ¿Qué le arrojamos desde adentro? ¿Qué le estamos arrojando al mundo? ¿No? O sea, ¿qué le estamos aventando al mundo? ¿No? Claro. O sea, y es eso. O sea, sí o sí, creo que primero vamos a tener que arrojar nuestra basura. Sí. ¿No? Eso nos enseñan, ¿no? Los maestros, que vamos a tener que arrojar la basura, o sea, tenemos que sacar nuestra basura, ¿no? Y hace rato mencionaste algo bien interesante que es personaje principal en todo esto que se llama ego. Sí. Lo mencionaste. ¿Qué es el ego? Bueno, nuestros maestros nos dicen que el ego es una conciencia con la que nacemos. Y no es una conciencia que nos va a ayudar. Lo que yo he entendido, lo que he aprendido hasta el día de hoy, es que es como un GPS que te va diciendo por dónde tienes y por dónde no tienes que ir, ¿no? Lo que sí es que cuando el ego se convierte en tu proveedor, alguien una vez lo escuché, cuando se convierte en tu proveedor, tu mundo se hace chiquito. Tu mundo se vuelve chiquito, ¿no? ¿Por qué? Porque esa pequeñez en la que te absorbes, en la que te concentras en ti mismo, pues te deja un mundo pequeñito, ¿no? Entonces todo lo que puedes recibir, ¿no? Del mundo, del universo, del creador, del Dios, de la luz, de como lo quieras llamar, pues se hace chiquito. Claro. Porque te da eso para sobrevivir, ¿no? Y entonces... Para eso te alcanza. Exactamente, ¿no? Pero el ego justamente es eso, es como una guía que te está diciendo, oye, resístete a esto y con base en eso vas a poder crecer, ¿no? Pues sí, y ahora que después de eso, o sea, después de hacerse todo el embudo, pues viene entonces la queja, la victimez de a mí todo me sale mal, es que yo soy pobre, es que a mí todo nunca me gano nada, soy la peor del mundo y queja. Pare de sufrir, señora, háganos caso, por favor, porque de verdad es ahí donde no nos damos cuenta que nosotros lo estamos provocando. Sí, o sea, justamente es eso, ¿no? Nos invita, creo que la vida nos invita justamente a entender que somos causa. Claro. Causa, claro. ¿No? Que tenemos que ser causa y no efecto, dice la caballería, dicen los maestros, ¿no? O sea, Claro. tenemos que aprender a ser causa, tenemos que saber de dónde viene el tema, ¿no? Exactamente. O sea, porque si no, simplemente, yo escuché en una clase algo, es como si el creador aventara dados, ¿no? Al aire el día de hoy en la mañana, pues se va a despertar a las 6, vamos a aventar los dados a ver cómo le va, ¿no? Ajá. Y no es así, o sea, no es una cuestión de azar, no es una cuestión de suerte, claro. de a ver si me va bien o me va mal, ¿no? O sea, yo decido cómo va mi día, ¿no? Sí, Claro. es que lo que también todavía no nos hacemos conscientes de que realmente somos energía. Nosotros generamos energía, la física lo dice, o sea, no es una cuestión de esotérica ni de brujería, o sea, somos energía.
Entonces es tan sencillo como la práctica que nos hacían de niños de frótate un globo en el cabello y vas a ver cómo genera energía, ¿no? Exacto. Entonces somos energía y ahí es donde nosotros comenzamos a generar toda esta buena o mala energía a través de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y que la emanamos a todo el resto de la gente que está a nuestro alrededor. Claro. O sea, a veces el ambiente está pesadísimo y es por la energía que nosotros traemos cargando, ¿no? Digo, no necesariamente, ¿no? Porque puede haber muchas cosas que están influyendo, ¿no? De forma colectiva. Pero definitivamente cuando comprendemos que podemos ser causa, que podemos entender que si llegas a un lugar o llegas a cualquier situación, puedes agregar a la energía negativa o agregar a la energía positiva, ¿no? Exactamente. Ahora, el tema colectivo es muy interesante, justo hablando ahorita de todo esto, lo que generamos como sociedad. Emanamos cosas muy fuertes, hemos estado viviendo cambios muy severos, o sea, no nos vamos a meter a hablar de política ni de religión, nada de eso, pero pues está habiendo situaciones bien fuertes de manera global. Alguna vez me dijeron a mí que la espiritualidad nos puede salvar. ¿Cómo lo podrías manejar? ¿Cómo nos lo podrías explicar? Bueno, digo, sin irnos a cuestiones muy profundas. Tan profundas, sí, claro. ¿no? O sea, podríamos entenderlo de esta forma, ¿no? La espiritualidad en algún punto y en algún momento va a ser sí o sí parte de la vida. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir? Estamos diseñados para recibir absolutamente todo. Todo. Entonces, en algún momento, ¿no? La creación, el creador, el universo dijo, te voy a dar una oportunidad, ¿no? De ganarte lo que te quieras ganar, pero va a haber un punto en donde yo te lo voy a dar sí o sí. Uh-huh. Y entonces, por eso creo que incluso si lo ven y lo pueden certificar de muchas formas, hay muchísimas corrientes, muchas filosofías, sí, muchas cosas justo. que nos invitan justamente a ir hacia adentro, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Por qué? Por eso. Porque en algún momento la parte de la espiritualidad se va a convertir en una práctica normal. Del día a día. Del día a día. Claro, porque justo creo que primero lo vimos con la parte de las religiones, desde una parte como muy cuadrada, muy dogmática, uh-huh. Y ahora, como yo lo he estado viendo, es que hay mucha más apertura a otros temas, incluso desde la parte científica, hablar justo este tema de las energías, y entonces uh-huh. Hay quien trata de mezclar estos dos mundos que en su momento fueron esos dos mundos que no se mezclaban, que eran como agua y aceite, pero que ahora empiezan a converger de una manera muy interesante, ¿no? Exactamente. Y sí. Justo creo que en la parte, perdóname, de la espiritualidad, pues no, lo decías al principio, no estamos buscando, pues eso, que se vuelva un tema religioso, ¿no? Un tema dogmático, sino más bien una búsqueda de, pues eso, de sentirme mejor, de estar bien. Sí. Sí, justamente es eso. Digo, y hay a quien le funciona la religión, ¿no? O sea, hay quien realmente sí crece de forma espiritual. Sí. O sea, y cuando hablamos de crecimiento espiritual, hablamos del crecimiento interno, pero y regresamos al punto de lo que hablamos hace rato, ¿no? Ese autoconocimiento, el poder explorar esas cosas que no me permiten, ¿no? Compartir y ser más para los demás, ¿no? Claro. Entonces, si lo logramos, si entendemos esa parte, ¿no? Creo que si lo logramos dentro de una religión o no, pues es otro tema, ¿no? Claro, sí, totalmente. Sí, creo que al final viene mucho el no quedarnos, digo, lo que nos funciona a cada quien, la religión, el budismo, hay quienes, por ejemplo, se van a una cuestión más como de, a lo mejor encuentran como más sacar estas malas energías o la negatividad a través del ejercicio, y encuentran ahí mucha paz en la interacción con la naturaleza, etcétera. Digo, todo funciona, todo lo que les funciona está perfecto. Creo que lo interesante justo es eso, no compartirlo, no quedárnoslo. Al final, algo que he aprendido y es hermoso en todo este mundo de la espiritualidad es que al final todos somos uno. Y creo que esta es la parte más hermosa que debemos de considerar como sociedad. Todos nos estamos... Si creemos que vamos a afectar al de enfrente con nuestras acciones porque, ay, qué chido, ya me lo fregué, pues nos estamos afectando nosotros y estamos afectando a la vez a nuestra familia. O sea, el impacto, y es lo que decía hace rato, ¿no? El impacto que genera a nuestro entorno. Solo por pensar que en ese momento, híjole, sentí bien padre porque me fregué a la vecina que tanto me friega a mí, ¿no? Uh-huh. Y entonces no nos damos cuenta de todo lo que se viene
detrás de esa acción. Está bien fuerte. Sí, lo que parece de repente difícil es entender que todo ese tipo de cosas también es un vehículo para crecer espiritualmente. Sí. O sea, lo voy a poner en un contexto, o sea, como más grave, ¿no? O sea, pero hay a quien una adicción lo lleva a crecer espiritualmente, Sí. ¿no? O sea, es el vehículo, es la Claro. forma en la que la adicción te puede llevar a crecer espiritualmente, ¿no? Claro. Entonces, o sea, pero si lo vemos de manera, o sea, por fuera y de, oh, qué horror, ¿no? Sí. No, pero era necesario. Claro, o sea, el juicio que finalmente podemos ser como sociedad, ¿no? Ahí está nuestra hermana Yuri, bien adicta a los hombres. Y hoy la mujer... Otras ya, cosas. Ya muchas, pero hoy en día pues ya la mujer es muy espiritual, ¿no? Y que a lo mejor en este juicio que hacemos como sociedad es el, ay, che vieja, bien que fue no sé qué y tal. Y entonces como que siempre estamos en ese juicio. A ella le ayudó mucho esa oscuridad. Ella le ayudó mucho a descubrirse en su lado espiritual. Pero como sociedad seguimos juzgando. Pero justo es el punto, ¿no? O sea, creo que ahí Oscar toca un tema como bastante clave, que es el tema de cuánto juicio hay y cuánto juicio se puede generar. Y justo creo yo, desde mi particular punto de vista, que es lo que a mucha gente le ha impedido, pues, como hacerse estas preguntas incómodas, ¿no? Sí. Hacerte estas preguntas de, pues, ¿qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo? O a lo mejor incluso de querer, dijeran por ahí, salirse del chat, ¿no? Es decir, tomar decisiones, pues, radicales y terminar con su existencia en este plano. Entonces, creo yo que justo tenemos que hacernos muy conscientes. O sea, tenemos que empezar a trabajar cada día más nuestra espiritualidad en esta parte de la conciencia de, como lo decía Héctor, qué es lo que le estoy emanando y qué es lo que le estoy dando a los demás. O sea, si lo que le estoy dando al otro es un juicio, pues seguramente es porque yo me siento muy enjuiciado. Claro. ¿No? Porque también, por ahí en alguna vez decía, no puedes dar algo que tú no tienes. Uh-huh. Exactamente, ¿no? Es decir, si yo no tengo comprensión, si yo no me doy comprensión a mí, pues no le puedo dar comprensión al de enfrente. Totalmente. Sí, en una ocasión que platicábamos contigo, se me hizo súper interesante y bonito que nos decías, tú eres el árbol, tú das los frutos, pero si algo no está bien, escudriña en tus raíces. Uh-huh. Entonces, ir a las raíces es lo que genera más trabajo y lo que nos ha generado hasta más dolor, porque es bien incómodo. Mucho. Porque es descubrir qué hay detrás de ciertas acciones, ciertos hábitos que yo traigo. Qué hay, bueno, a mí me ha destapado recuerdos que yo de verdad, yo ya no los tenía consciente. Recuerdos de niño, de mi infancia, con mi padre, con mi madre. Y que bueno, salíamos de la clase y Cristian lo veía, me ponía a llorar. Porque era así como de, ¡guau! ¿No? O sea, claro, no me acordaba de mi papá me dijo esto y eso me generó tal situación y tuve esta sensación y me bloqueé por esto, por eso. O sea, de verdad es un destapar poros muy canijo, pero es bien doloroso. Entonces nos enseñabas esto de vete a las raíces, ¿no? Y en las raíces está toda tu historia. Pero muchas veces también las raíces son nuestros ancestros. Totalmente. Entonces ahí esa parte, ¿cómo la sanamos? Lo que pasa es que si te estás haciendo esa pregunta, quiere decir que ya te tocó. Uh-huh. ¿No? ¿Y a qué voy? O sea, nuestros ancestros quizá vivieron de miles de formas y trataron de vivir con base en lo que tenían en sus manos. Pero evidentemente hay muchas cosas que no están resueltas, ¿no? Uh-huh. Y por algún motivo nuestra alma decidió, ¿no?, que en esta vida íbamos a venir a resolver todas o muchas de esas cosas, sí, ¿no?, que estaban ahí pendientes, ¿no? Claro. Y entonces nos toca. No es cómodo, evidentemente, pero también de pronto escuché a alguien que dijo, hablabas de juicio, a esas personas que de pronto podemos juzgar, ¿no?, de una manera muy cruel como sociedad, muy severa, ¿no?, porque hay una oscuridad enorme alrededor y sí, dentro de esa persona. Es la persona que más potencial tiene para revelar luz, ¿no? Sí. Porque justo donde hay más oscuridad, dicen los maestros cabalistas, donde hay más oscuridad es donde se puede revelar más luz. Sí, o sea, tú tienes un cuarto completamente oscuro, tienes un fósforo y ese fósforo es más que suficiente para poder iluminar
prácticamente toda la... Ay, nos dicen a las hochis, güey, es un cuarto oscuro y somos bien felices. Pero de ese cuarto oscuro no estamos hablando. Perdón. Sí, justo en ese sentido, por ejemplo, hablábamos de toda la parte religiosa y bueno, creo que a Oscar y a mí nos ha tocado vivirlo desde la parte pues de nuestra infancia por la cuestión cultural donde nacimos, que hay como mucho señalamiento con temas de la comunidad LGBT, pero la verdad es que cuando llegamos a la parte del centro de Cábala, pues ha habido como toda una transformación bien linda y bien interesante. Tú, por ejemplo, que llevas tanto tiempo o mucho tiempo ya estudiando Cábala, ¿cómo has visto esta diversidad entre hombres, mujeres? Quimeras. Pero aparte también, lagarto. pues, nacionalidades y demás, claro. ¿no? Sí, también, y clases sociales, y ideologías, religiones, pero creo que justo es eso. O sea, un lugar que te ofrece la oportunidad de crecer a nivel conciencia, te va a dar la oportunidad de que puedan converger miles de personas, de personalidades, de ideas, de clases, de intelectos y miles de cosas. ¿Por qué? Justamente lo decías hace rato y creo que ese es el punto medular de todo. Somos una sola alma. Sí. Somos una sola alma y entonces el alma nos va llevando y nos va unificando. Claro. Sí. Evidentemente hay quien es afín o quien no es afín y quien hace más afinidad con, ¿no? O con conceptos o con ideas o con herramientas y nos vamos uniendo, pero al final del día la oportunidad de converger, y no solamente sucede en el centro de Cábala, o sea, hay muchos lugares y muchas corrientes y filosofías y lugares, ¿no? Agrupaciones y mil cosas en donde convergen muchos tipos de personas, pero justamente esa es la parte medular de la espiritualidad, que no hay una clasificación. O sea, no, yo no, cuando empecé a estudiar Kabbalah, no me hicieron un examen para ver de dónde venía, qué hacía. ¿Cuánto ganabas? No. Si no, tenías no, pH o no. Recuerden que pH es piel humilde. Entonces sí, pues sí, la realidad. Y estuvo bien bonito una ocasión que yo te pregunté, bueno, ¿y Kabbalah qué opina de las hochis como yo, no? Y me decías, nada. Pues nada. No, o sea, es que nuestros maestros nos han enseñado que al final del día no vemos al monigote. Sí, claro. Y la Vemos el escultura. alma. Vemos el alma. No ves la escultura, ves el alma. Se ve el alma. El alma de hierro que tenemos por dentro. Sí, eso está bien bonito, fíjate, porque, hemos hablado mucho de inclusión, de lo importante que es que te sientas en un ambiente cómodo, en un ambiente, pues, protegido, de confianza, y hemos encontrado esta gran familia, como decía al principio, ¿no? Sin hacerlo como algo más como de una religión, pues, sino que realmente viéndolo como algo, como ese toque espiritual. Nos enseñaban que todo lo que estamos acostumbrados a ver es el 1% de toda la realidad. El 99% es lo que no vemos. O sea, esa sensación que pueda sentir una madre al abrazar a su hijo, eso es, esa emoción, ese llenar el alma, eso es parte del 99%. Sí. Eso que no es palpable. Y cuando está despierta tu conciencia, como decías, ¿no? O en el nivel, cuando ves tú esa escena, te conmueve y puedes sentir el alma, ¿no? Claro. Entonces puedes sentir la energía que está emanando de la situación, ¿no? Claro, sí, llegar a tu casa y en nuestro caso que tenemos a nuestros perritos, a nuestros gatitos y abrazarlos y jugar con ellos, eso que te emanan estos animalitos, eso es parte del 99%. Totalmente. Nos enseñaba el Kabbalah, ¿no? En el 1% es el mundo de las preguntas, el mundo de las respuestas está en el 99%. En el 99% vamos a encontrar los porqués de tantas cosas. Sí, y el problema que quizá nos lleva años buscar es que siempre buscamos afuera. Sí. El 99% existe adentro. De nosotros. Las respuestas están adentro, o sea, sí está ahí. O sea, nosotros somos una chispa de esa alma divina, de esa alma enorme. Entonces, las respuestas están ahí, ¿no? Sí, está interesantísimo eso. Justo, y la verdad es que creo que una parte importante de este trabajo espiritual es
que puedes encontrar muchos lugares, que puedes encontrar muchas corrientes, que hay una diversidad infinita para, pues eso, los intereses en los cuales cada quien vaya teniendo como, pues se vaya sintiendo como afín, pero sobre todo que sea un lugar en el cual te sientas seguro, te sientas pleno y no te sientas juzgado. Porque también, digo, seamos honestos, en este proceso del camino, pues hay con quienes hemos hecho más conexión y con quienes no. O sea, hubo mucha gente con la que estudiamos Cábala, pero al final del día, pues no con todos hicimos match por las razones que quieran, ¿no? Y está válido y está padre, no tienes que ser hermanito de la caridad de todo el mundo, ¿no? Sí, muchas veces justo te das cuenta que pues es el lado humano, ¿no? De todos. O sea, no por ser espiritual dejamos de ser seres humanos. Al contrario. Al contrario, nos hacen más humanos porque nos hacen más conscientes de lo que sí queremos y lo que no. Muchas veces el famoso dicho de lo que te choca, te checa, pues tiene un trasfondo, ¿no? Más allá de solo lo que se dice. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente a la que no toleras es la gente que te está espejeando algo. Algo de lo que tú también eres capaz de hacer, algo que hiciste, algo que te está taladrando ahí, que tienes bloqueado, algo te está enseñando esa persona. Y entonces esa es la parte donde a lo mejor dices, no hice buen match, pero pues algo, pregúntate, ¿no? O sea, ¿por qué? Algo nos tiene que enseñar. Algo nos está Totalmente. enseñando. Y nos enseñaron también que todos somos maestros de todos. Sí, si lo pones en esa perspectiva completamente, ¿no? Sí, O sea, porque de todo podemos aprender, ¿no? sí, Claro. exactamente, exacto. Si estamos lo suficientemente abiertos, ¿no? Escuchábamos una plática, ¿no? Lo suficientemente abiertos, ¿no? Como Sí. para poder entender exactamente todo lo que sucede, lo que nos agrede incluso, ¿no? Sí. Y entender que hay algo ahí que tenemos que hacer. ¿Que nos quiere revelar? Sí, Claro. totalmente, ¿no? Oye, y por ejemplo, en este tema de la espiritualidad, ¿qué cosas crees que la gente asume que es espiritual, pero que no es tan espiritual? O sea, por ejemplo, no sé, yo te voy a decir algo, ¿no? Ahí lo platicaba en algún momento con mi maestra Sara Cohen. Y me decía, es que de repente hay mucha gente que cree que por leer mucho, por tener un gran acervo de lecturas de cábala y budismo y demás, por haberse ya chutado todos estos libros, pues ya sienten que tienen un nivel más elevado de conciencia, ¿no? Y entonces, desde lo que platicábamos y lo que ella me explicaba es, pues no necesariamente, la espiritualidad viene más de las vivencias y de cómo aterrizas esas enseñanzas a tu día a día, ¿no? Un día alguien me enseñó algo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes saber que alguien está creciendo espiritualmente? ¿No? Es una persona que es capaz de ver cada vez más su ego. Ese es el punto, ¿no? O sea, lo que use, libros, meditación, se va de rodillas a donde quieras o se sube A la ayahuasca. a lo que sea, ¿no? Sí, Si claro. si es el medio por el cual podemos hacer conscientes esas cosas que no nos permiten crecer, ¿no? Y nos dan oportunidad de ver cada vez más, ¿no? Cómo somos egoístas. Entonces, esa es una forma de evidenciar que hay crecimiento, ¿no? Claro. Independientemente de lo que usemos, ¿no? Sí, por supuesto. Y ya para ir cerrando, cuéntanos una anécdota chistosa que te haya pasado en este proceso de tu descubrimiento espiritual, ya sea contigo, con alguien o... Conocerlos a ustedes va a decir. Pero más No, chistoso eso no de fue mi vida. chistoso, fue revelador. Fue muy revelador. Pues todo esto ha sido revelador, más que chistoso. Anécdota, pues mira, creo que lo vivieron ustedes, a lo mejor yo lo viví de una manera un poquito más cruda, ¿no? Y eso me hizo darme cuenta que había mucha negatividad que combatir o que transformar. Pero justamente dentro de los cursos, y hay una clase en particular cuando aprendemos, ¿no?, de qué va el ego, en donde el maestro nos invita, ¿no? Y nos dice, ve y pregúntale a alguien, en ese momento era a alguien que tú sabes que no le caes bien. Que no le caes bien. ¿No? Acá se les hicieron ya como un poquito Sí, más ligerita. más porque leve. vayan con una persona de su total confianza. Sí, ¿no? ajá. No, o sea, cuando a mí me tocó la tareita fue vayan y una persona que saben que les cae mal, ¿no? No, que ustedes le caen mal. Entonces, cuando fui a hacer la tarea, pregunten, ¿no? ¿Qué cambiarían de ustedes, no?
Entonces yo me acuerdo que en cuanto me dijeron la tarea, la persona y la imagen vino a mi mente. Dije, Dijiste, ya sé con quién. Con este güey, ¿no? Le dije, va. Entonces al otro día llegué al restaurante, era una persona de ahí mismo del lugar, y llegué y me acerqué y le dije, oye hermano, mira, yo sé que tú y yo no tenemos la mejor de las relaciones, pues no nos vemos con tan buenos ojos, ¿no? Pero te quiero preguntar abiertamente, si tuvieras oportunidad de cambiar algo en mí, ¿qué cambiarías? Y fue algo increíble porque lo vi a los ojos, se lo dije, se lo pregunté, me vio a los ojos y se le rozaron, se le empezaron a llenar de lágrimas. ¡Wow! Y entonces volteó y me dijo, no, hermano, ¿cómo crees? Nada, no, para nada, no, yo no tengo nada que decirte. Le digo, no. La pregunta es clara, güey. Yo necesito que me digas así, abiertamente, ¿qué cambiarías de mí? Y entonces su gesto cambió y fue así como de, bueno, mira, pues ya que me lo preguntas y... Se me el fue El pergamino. pergamino. Sí, se me fue encima la yugular, ¿no? Así, llegó un momento que ya, güey, ya. Espérate, güey, o sea, Esta es una masacre, ya, párale. Ya. Sí, que está interesante, Suéltame. o sea, es interesante, pero estás a punto de que te suelte un madrazo. Sí, o sea, estamos Ya. empezando, pero espérame, todavía no llego. Sí, Estamos sí. chupando tranquilos. Sí. Y luego. No, pues ya, ¿no? O sea, lo dejé que hablara y me la chuté y dije, puta, no sabes cómo te lo agradezco. Sí. ¿No? Qué bonito. Te lo agradezco, le di la mano, le di un abrazo, de verdad, gracias. Después se convirtió en un buen amigo. Ve. Qué Se convirtió en un buen amigo, en un muy buen amigo, de hecho. Y entonces, pasó el tiempo, pero yo inmediatamente fui a agarrar una libreta y Sí. apuntar todo lo que me dijo. Claro. Sí, Y creo que aquí está la guía de todo lo que tengo que empezar a cambiar, ¿no? Es que lo más cómodo es que te digan lo que quieres escuchar. Sí, es lo claro. más cómodo. Y justo por eso este programa. Ustedes Se llama saben que Incómodos. nos interesa ponernos incómodos porque es lo que nos hace crecer. Sí. Si quieres crecer, justamente ese es el Sí, tema. sí. Ese es el camino, sentirse Justo, incómodo. Exactamente. Sí. Justo desde la incomodidad es donde puedes encontrar un lugar para crecer porque hay que identificar qué es lo que te hace sentir incómodo. Claro. Bueno, pues este programa nos da para muchos más, porque la verdad es que aparte de que este señor tiene ya mucha escuela espiritual, sigue en crecimiento, nos sigue enseñando muchísimo a nosotros, y lo cual te lo agradezco muchísimo. No, gracias a Pero ustedes. de verdad que es algo hermoso. Las invitamos a que descubran cuál es su objetivo de estar en esta tierra, ¿no? Que vean cuál es todo ese potencial, toda esa luz con la que ustedes cuentan. Dejémonos de quejar, de verdad, más bien, dejémonos de preocuparnos y hay que ocuparnos. Exactamente. ¿No? Empezar a crear más. Exactamente. Y gracias, Héctor, de verdad, por Gracias. estar aquí. Gracias por ser nuestro padrino en la segunda temporada. ¿Algo que quieras agregar para cerrar este programa? No, nada más de verdad agradecerles, o sea, no solamente por esto, sino por la oportunidad enorme que tuve este año de conocerlos, de conectar con ustedes. Creo que el trabajo de muchos y de mucho tiempo, por fin hoy empieza a tener algunos frutos, y eso está hermoso verlo en muchas personas. Muchísimas gracias. Muchas de gracias. verdad. Compartirlo, Y ya gracias. saben, si ustedes quieren también estudiar o acercarse a Cábala, escríbanos, vamos a tener la facilidad de poderlos apoyar, tanto Cristian como yo, guiarlos, quienes les pueden ayudar, quienes nos pueden escuchar, desde un lado sin juicio, sin ego. De verdad, no, apóyense en todo este tipo de personas. Exactamente. Y pues nada, busquen estas partes incómodas de ustedes para que puedan crecer, así como nosotros vamos aprendiendo cada día más de nuestros lados incómodos. Que estén muy bien y nos vemos en la Cuídense. siguiente. Bye.